ser que tu amor no venza, montaña que no muevas, todo es posible en ti. No hay caído que tú no levantes, alma que no salves, todo es posible en ti. Toma el asiento, hermano. En esta tarde voy a tocar un tema que en otras veces he tocado. Lo anuncié el día viernes. Y justamente si nosotros queremos tener victoria en nuestra vida, tenemos que aprender a hacer lo que el Señor Jesús hizo, ¿ya? Y tiene que ver con el tema que estamos estudiando en el libro de los Hebreos. Tiene que ver con lo que es la obediencia. Porque la obediencia fue la clave del Señor Jesucristo. Entonces vamos a buscar en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. ¿Lo tiene? Ah, bueno, ahí está. Para los que no les gusta usar Biblias, tan cómodo es mirar adelante. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como estábamos viendo esta misma, prácticamente en el mismo contexto, quiero decir lo que compartí en la mañana. En la mañana estaba hablando del tema de que todos nosotros descansamos en la gracia de Dios, es decir, la justificación. Y muchos queremos quedarnos ahí, en la gracia de Dios y en la justificación. ¿Por qué? Porque nos acomoda. Pero no queremos pasar al otro proceso que tiene que ver con la santificación. Y la santificación lleva responsabilidad. Entonces, claro que es más fácil quedarse en la primera parte, porque si yo quiero avanzar a la segunda parte, tiene que ver con mi responsabilidad frente a la palabra de Dios. Y es por eso que la mayor parte
de las congregaciones y de la iglesia en general se quedan en la primera. Se quedan como niños espirituales y no asumen las responsabilidades que Dios nos encarga en Romanos 16 cuando habla de los deberes cristianos, y en otras partes. También aquí en Hebreos también nos habla de los deberes cristianos en Hebreos 12. Y claro, es más fácil quedarse en la primera parte porque evidente que tiene que ver con la postergación de mi persona. Cuando yo entro a la santificación, tiene que ver con la postergación de mi persona. Y al menos aquí en este texto podemos ver 3 aspectos que son importantes y que abarcan la obediencia. Primero, que Cristo tenía humanidad. Aunque era el ungido, estaba vestido como hombre semejante a nosotros. Es decir, no tenía ninguna diferencia con nosotros, porque así como nosotros tenemos humanidad, Él tenía humanidad. Y como Él tenía también esa naturaleza divina, el Espíritu Santo a nosotros nos ha puesto esa naturaleza divina. Y aunque Él era Dios, no anduvo como Dios, anduvo como uno de nosotros. Así que nosotros no tenemos excusa. Si queremos justificarnos, nosotros no tenemos excusa, porque Él fue igual que nosotros, semejante a los hombres en todo. Y entonces, ¿cuál fue la clave de Él para poder realizar la voluntad de Dios? Simplemente fue la obediencia. Y eso es algo que no es fácil llevar. Entonces, como Jesús fue obediente y tuvo una estrecha relación con Dios, y como dice Ezequiel 4:14, ahí hay un texto que dice que mientras más yo me intimo con Dios, evidente que más rápido la oración es contestada, porque cuando uno se rinde a la voluntad del Padre, entonces se puede avanzar en el reino de Dios. Y Él pudo cumplir la voluntad de Dios y vino a ser, dice, autor de eterna salvación, solamente porque Él se rindió en un temor reverente a la voluntad de Dios. Sufrimientos, padecimientos que tuvo que vivir, dice que aprendió la obediencia. Él practicó la obediencia. Y yo me preguntaba, porque Él tuvo una renuncia constante a su vida, y yo me preguntaba, pero si Jesús era sin pecado, Jesús no tenía rebelión, ¿por qué tuvo que aprender la obediencia? Si Él era sin pecado, no tenía rebelión en su corazón. Y a lo mejor usted también se puede preguntar exactamente lo mismo. Tengo varios textos bíblicos, pero creo que los voy a obviar. Pero dice que fue oído a causa de su temor reverente. Claman los justos y Jehová los oye. Cuando estamos hablando de esta justicia, porque en la justicia de Dios está la justificación y está la santificación. En la justicia de Dios están las dos cosas. Entonces, en la justicia de Dios, Dios oye a los que obedecen. Dios escucha el clamor a los que intiman con Él. Dios va adelante con sus hijos que ponen por obra la palabra de Dios, que se santifican, no se quedan solamente en la justificación, porque esa es la parte fácil de la historia. Y el Señor dice, no quedarse ahí. El Señor, claro, nos rescató, nos liberó cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, y Dios de allí, del infierno mismo, nos sacó y nos liberó y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Pero para qué nos atrajo a su reino? Nos atrajo a su reino para que nosotros nos rindamos como esclavos por amor y hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Porque lo más fácil es hacer mi voluntad, lo que yo quiero, mis anhelos, mis deseos, mis caprichos, mis vanidades, no sé, todo lo que es humano. Pero cuando usted viene al Señor y se rinde en santificación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El Señor le dice, no me agrada esto, sácalo. No me agrada esto otro, sácalo.
no me agrada esto otro, sácalo. Y ahí la cosa se va poniendo un poco más fina. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Para que hagamos su voluntad, obediencia y santificación. O si no, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Porque cuando vemos a Jesús, dice que por lo que padeció, por su sufrimiento, aprendió la obediencia. ¿Cómo Jesús va a aprender la obediencia si los textos bíblicos decían, aquí, como está escrito en el rollo del libro de mí, aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios? Claro, pero es que Él se encarnó y vivió como uno de nosotros y fue obediente. La segunda cosa, no solamente posee humanidad, sino que posee un temor reverente. Y este aspecto es muy importante porque la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Incluye entonces la honra a Dios, expresión de gratitud y obediencia a sus mandamientos. El sinónimo de reverencia es ser devoto, deferente, respetuoso, la veneración, la pleitesía y la consideración. Es decir, el Señor Jesús nunca hizo nada sin considerar el consejo de papá. Él nunca se mandó solo. Y si usted y yo queremos incursionar en la profundidad del señorío del Señor y hacer la voluntad de Dios, yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que negar mi yo, tengo que morir a mi yo, tengo que morir a todo lo que se antepone a la palabra de Dios. ¿Hay algún amén? Esta palabra comienza a ir más allá de lo que es nuestra naturaleza. Porque Dios posee humanidad a través del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí a Jesús en una rendición completa. Al guardar su palabra y mandamientos, su mirada no estaba en su persona, no estaba en su voluntad, estaba centrada en la voluntad del Padre. Y cuando usted lee el libro de San Juan, del capítulo 8 más o menos en adelante, siempre Él quiso hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa en nosotros? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Claro, y decimos, bueno, estamos acá, todos queremos agradar al Señor. Y parte por una base que si estamos acá, queremos avanzar. Pero ¿estaremos dispuestos a ir por la segunda parte de la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios no tiene solo una parte. No tiene la justificación nomás, sino que tiene la santificación, que es progresiva en la medida que yo obedezco a Dios. Aleluya. Si yo obedezco, porque la clave está ahí en Jesús. Él obedeció, rindió su voluntad, estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Y usted lo ve en Getsemaní sudando gotas de sangre. Yo le decía en la mañana, yo solamente he entrado en algunas cosas durante 32 años, que he recibido todo tipo de cosas: desprecio, humillaciones, falta de consideración y falta de respeto. Un montón de cosas yo he recibido durante 32 años, pero no he pasado hasta resistir hasta la sangre, ¿no? Pero a lo mejor algún día nos puede tocar, tanto a mí como a usted, no sabemos. Porque Jesús sí fue, Jesús sí fue crucificado. No solamente sudó, sino que derramaron su sangre, sino que Él, al punto de la negación, de humillación, llegó hasta lo más bajo, que era parte de su santificación y de hacer la voluntad de Dios. Yo le decía, le ilustraba a través de zapatos o a través de una almohada. Lo más fácil es llevar una almohada y vivir relajado. Ahí, en la irresponsabilidad.
Pero los que llevan los zapatos son los que van anunciando las buenas nuevas de salvación. Los que llevan los zapatos son los que se rinden a la voluntad de Dios, que van, que se esfuerzan en todo momento. Yo veo a algunos hermanos que se esfuerzan en predicar el Evangelio, se esfuerzan toda la semana y corren para allá y corren para acá, pero muchos están con la almohada. No quieren predicar, no quieren compartir el Evangelio, no quieren negarse 2, 3 horas en la semana y están con la almohada. Están solamente en la justificación por gracia, en lo que Cristo hizo. ¿Y cuándo usted va a servir a Dios? ¿Cuándo va a correr para hacer la voluntad de Dios? Es cuando usted y yo aprendamos a obedecer. Entonces, si vemos Filipenses 2, 7, 8, que es algo que repetimos siempre, ¿qué dice Filipenses 2, 7 y 8? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No ha salido ahí. Filipenses 2, 7 y 8. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo. Entonces nosotros no queremos despojarnos a nosotros mismos. Queremos todo lo bueno de Dios. Queremos todas las bendiciones de Dios. Pero el ejemplo es Jesucristo. El ejemplo es que nosotros caminemos en obediencia. Porque Él vino a esta tierra, se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, es decir, hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Usted lo sabe. Y el tercer aspecto tiene que ver con la obediencia, es algo que se adquiere con la experiencia. No es fácil obedecer, pero la obediencia se adquiere con la experiencia. ¿Sabe cómo tuve que aprender a obedecer yo? A entender la obediencia. Porque yo era bien bravo. El Señor me tuvo que llevar al ejército. Ven para acá. Sea mi modelo. Así. No me pedían, por favor, usted se puede levantar, Señor. Ven para acá. ¡Pah! Oh, yo lo quedaba mirando así con una cara. ¿Qué no te gustó? Para que quedes equilibrado. Ya, siéntese. Y después andaba tan relajado, me veía un instructor y me veía relajado y me decía, sí que andáis muy relajado, a ver, ven para acá. Y ¿sabe? Me pegaba 8 puñetazos en un lado y 8 puñetazos en el otro lado. Estaba medio descarretillado. De una manera dura Dios tuvo que enseñarme la obediencia, a golpes. Me pegaron como a un chancho, así, literalmente. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Que me porté mal? ¿Y por qué? No, era por envidia, pero Dios lo permitía. Y resulta que injustamente fui azotado con vara. Como pegarle a un animal. ¿Para qué le cuento la otra historia? Porque es muy fuerte la otra historia, no se la puedo contar. Se la he contado a algunos nomás. Pero yo era tan desordenado, era tan despreocupado con la ropa y ¿sabe? Ahí me ordenaron. Ahí tuve que aprender a obedecer. Dios me llevó para darme un tratamiento. Y ahí me cortaron las alitas. Recién aprendí a obedecer. Por 1/10 más tenía que formar al lado izquierdo, porque el otro era más antiguo y el otro tenía la capacidad de mandarme por 1/10 o milésima.
un 6,54, el otro tenía un 6,55, era más antiguo que yo. Y le debía obediencia. Pero así Dios tuvo que tratar mi vida para que yo pudiera aprender lo que significaba la obediencia y la autoridad. Que Dios no le dé ese tratamiento a usted. Bueno, entonces, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Uno dice, pero ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué tiene que sufrir tanto esta persona? ¿Por qué tiene que estar en esta condición de enfermedad? ¿Por qué tiene que estar paralítico? ¿Por qué tiene que tener esta enfermedad al cerebro? Dios tiene sus tratamientos. O simplemente no está tratando con el enfermo, está tratando con la familia. Pero Dios siempre es más sabio que los seres humanos. Dios siempre hace buenos tratamientos. Porque Dios se va a asegurar contigo. Si te va a usar, tenlo por seguro que se va a asegurar contigo. Te va a tener que pasar por varios valles y te va a tener que pasar por la tentación, siempre lo digo, por la tentación, para que tú aprendas a obedecer y a escoger. Entonces, Jesús aprendió a rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Rindió entonces su voluntad a la sumisión de la cruz. Era una copa amarga de beber. ¿Usted ha bebido ajenjo? ¿Alguna hierba amarga? ¿Ha bebido natre? Entonces sabe lo que es una copa amarga, que le amarga todo para adentro. ¿Ya? Entonces Jesús tuvo que tomar una copa amarga, pero Él obedeció, se rindió. Ningún discípulo o creyente que no sepa obedecer, Dios no lo va a tomar en cuenta. No lo va a tomar en cuenta. Dios. Porque la primera lección que tiene que aprender alguien que quiere servir a Dios, tiene que aprender la obediencia. Primera lección. Él entendía la idea de obediencia, Jesús la entendía. La diferencia es que él aprendió a practicarla. Porque yo puedo entender muchas cosas, pero otra cosa es practicar la palabra de Dios. Puedo tener nociones de muchas cosas, pero como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Siempre hay una mirada de, antiguamente le decíamos de las bancas, de la silla hacia el púlpito. Hay una mirada de allá y todos cuestionan y todos critican y todos dicen y todos opinan. Pero hay otra mirada de arriba, que esa mirada es diferente. ¿Ya? Y yo también tengo una mirada de aquí hacia allá. Pero hay una mirada que es por sobre todo, que es la mirada de Dios. ¿Ya? Y esa sí que es una mirada justa, buena, misericordiosa, todo. Entonces, nosotros no nacemos obedientes. Debemos aprender a someter nuestra voluntad a los que están en autoridad, entendiendo que la autoridad es servidor de Dios para nuestro bien. Entonces, debemos aprender a obedecer. ¿Cuántos saben obedecer? ¡Ay, qué pocos! ¿Cuántos saben obedecer? ¿Obedece a su marido? Comencemos por casa.
Si el marido le dice, no hagas esto, ¿usted le obedece? Estoy hablando aquí a la dama. Porque el marido manda, en amor, por supuesto, pero la pregunta es si le obedece. Cuando le manda el jefe de la empresa, cuando usted manda a sus hijos, usted sabe cuándo le obedecen y cuándo le desobedecen. Y debemos aprender a obedecer. Debemos aprender a perdonar cuando nos hacen daño. Pero una cosa, hablar del perdón, maravilloso perdón, oh, la misericordia de Dios. Pero otra cosa es practicarlo yo, cuando yo estoy ahí en el turbión del azote, ¿ya? Debemos aprender a estar conformes o contentos. Porque yo he visto mucha gente en la iglesia, no afuera de la iglesia, amargada. Qué contradictorio. Antes de seguir, yo les comentaba en la mañana que hay dos cosas en el crecimiento espiritual. Porque una hermana me hacía la pregunta que tenía que ver con el nivel espiritual alcanzado. Y eso no es garantía. Porque el nivel espiritual, que yo ya lo sé todo, conozco todo, sé cómo funciona, como allá, como acá, no tiene que ver con ese nivel. Tiene que ver con que nosotros siempre avanzamos hacia adelante. No tiene que ver porque yo gano o pierdo. Dejo de avanzar y pierdo. Yo dejo de avanzar con Dios y empiezo inmediatamente a perder. Empiezo a morir espiritualmente porque dejé de avanzar. Y aquí él dice que nosotros no retrocedemos, somos de los que avanzamos. Entonces una persona que se mantiene en constante crecimiento, esa persona va a tener un nivel espiritual siempre óptimo. Porque esa persona va siempre a rendirse, va a negarse, va a hacer la voluntad de Dios, porque está en la santificación y no está en la justificación. Estoy hablando de la justicia de Dios. Entonces, hay muchos textos bíblicos que hablan cuando el ser humano hace una oración y Dios lo escucha. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero porque está en un camino de santificación, donde ha habido negación, donde ha habido obediencia, donde la persona no se mira a sí mismo, sino que mira el bien de los demás. No se mira así, porque generalmente cuando nosotros peleamos, estamos mirándonos nosotros. Estoy mirando a mis hijos, estoy mirando a mi familia, pero no estoy mirando a Cristo, porque Dios me está pidiendo algo más que tiene que ver con rendir mi voluntad. Entonces uno tiene que morir a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Se puso pesada la santificación? Claro que se pone pesada. Porque muchos prefieren tener una mirada hacia su entorno y no hacia Cristo. ¿Se acuerda que es difícil? ¿Qué es lo que le decía antes de diciembre en una predicación? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¡Ah, aleluya, amén! Tu familia, yo le decía. Y amarás a Dios primero. Tu familia, le decía. Y tercera vez, tu familia. ¿Por qué? ¿Será que Dios se equivoca? Entonces, primero es amar con todo el corazón a Dios. Lo dice el primer mandamiento. Entonces, debemos aprender a conducirnos por la palabra de Dios. Debemos aprender a negarnos. Debemos aprender a mostrar misericordia.
Debemos aprender a ser agradecidos. Debemos aprender a amar a nuestros enemigos. ¿Se da cuenta que Dios nos está pidiendo cosas que son difíciles? Si usted obedece, va a poder tener la palabra oportuna para poderla poner en práctica. Porque la obediencia es la clave. Si Dios te dice ama a tu enemigo, ¿acaso Dios no está pidiendo algo que no puede ser? Cuando Jesús amó a sus enemigos o a los que lo tenían por enemigo. Pero Dios te está pidiendo algo que Él no hizo. Si tú te centras en ti mismo y no en Dios, vas a equivocar el camino. Tú te tienes que centrar en Dios. La mayoría de las personas que empiezan hacia atrás es porque se centran en sí mismos y no centran su mirada en donde tienen que ponerla. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Se acuerdan de ese canto? No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Cuando se cayó Jimmy Swaggart, todos volvimos a cantar ese cántico. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Porque solamente Jesucristo te va a sostener. Es el único que puede saciar el alma y el corazón hambriento. Solamente Jesús. No hay nadie más. Y tú te tienes que rendir a Jesús. Tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios en la segunda etapa de la santificación y a postergarte tú para que Cristo viva en ti. Ya no vivo yo, sino... Pucha, qué facilito decirlo, pero qué difícil es practicarlo. Hasta lo cantamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿sabe? En la práctica, aplicar ese coro a nuestras vidas es sumamente difícil. Porque tiene que haber una obediencia a la palabra de Dios y tiene que haber una intimidad en ese proceso de santificación. Esta palabra no es fácil y a la gente y a usted a lo mejor no le puede gustar, pero esta es parte de la justicia del Señor. A ser pacientes cuando tenemos prisa y el progreso es lento y Dios me hace esperar. ¿Dónde es? Y Dios dice, paciencia. ¿Dónde es? Y Dios dice, paciencia. ¿Y qué es lo que es la paciencia? Es fe. Y de repente el Señor le dice, sí, pero es que tú no has cambiado nada. ¿Cómo te voy a responder si no has querido cambiar nada? ¿Cómo te voy a responder si ahí estás centrado en ti mismo y no quieres avanzar? ¿Cómo te voy a responder? Y Dios nos podría decir unas tantas cosas, ¿cierto? Y nos hace esperar, y nos hace esperar. Porque necesitamos ser tratados por Dios. Entonces, aprender a obedecer cuando vienen pensamientos de lujuria, cuando vienen pensamientos de mentira, de engaño, cuando somos tentados en diversas áreas. Porque ahí está la mayor parte de nuestro aprendizaje. Ocurre cuando en la escuela de la vida, entonces están las oportunidades de responder a Dios correctamente. Y Dios nos va poniendo en la escuela de la vida para que practiquemos entonces la obediencia. ¿Por qué me pasa esto a mí?
por eso. ¿Se ha preguntado eso? Porque tiene que ver con rendir mi voluntad. Mire, siempre cuando llamo a alguien y le digo algunas cosas, ¿qué es lo que pasa? Pero yo, sí, usted. Nos victimizamos en vez de aprender, en vez de responder adecuadamente al Señor, en vez de decir, Señor, te necesito, en vez de decir, bueno, en algo estaré fallando, algo estará pasando, Dios quiere algo más de mí. ¿Y qué hacemos nosotros? La atención a mí. Usted sabe que yo soy parejito con todos. No tengo preferencias humanas, porque uno tiene que ser de una línea con todos. Y no tiene que tener preferencias, ni con familia, ni con otros hermanos, por más buena que les tenga, no tiene que tener preferencias, porque aquí es una familia y aquí tenemos que agradar a Cristo. Aquí no hay coimas espirituales. ¿Se da cuenta? De una línea para todos, parejito. Porque si yo no fuera honesto y no fuera así, yo no estaría aquí. Ya me hubiera ido. Le hubiera dejado el lugar a otro. Entonces, uno tiene que ser imparcial. Y corregir. Enseñar. Con paciencia, con mansedumbre, con misericordia. Y estar ahí siempre, enseñando. Formando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor diga. Porque todo tiene su tiempo bajo el sol. Entonces, la imparcialidad. Y el Señor nos habla en Santiago de la imparcialidad. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el tratamiento que Dios tiene que hacer conmigo. ¿Ya? Y con usted. Es un tratamiento personal. Porque la obediencia, cuando usted está ahí a punto a lo mejor de tomar lo ajeno y Dios le dice, no, pero es que este caballero tiene tanto. No, dice el Señor. No, dice el Espíritu Santo, usted tiene que obedecer, no tiene que tomar lo que no es suyo, aunque esté botado ahí en la casa del vecino. Y el vecino tenga muchas cosas, mejor vaya y pídaselo. Pero no tome. Tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es la clave. Por eso que Jesús dice que vino a ser perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Es decir, si usted no obedece a Dios, difícilmente va a llegar al cielo. Pero es que es gracia. Claro que es gracia a Dios, pero también está la santificación. Entonces tiene que obedecer. ¿A usted no le gusta que le manden? Claro, a nadie nos gusta que nos manden, pero tenemos que obedecer. ¿O a usted le gusta que le manden o no? Diga la verdad.
A mí no me gustaba que nadie me mandara. Por eso me dio un tratamiento ahí en el ejército. No me gustaba, no, espíritu libre, espíritu independiente. ¿Ah? Como muchos dicen. Pero Dios me dio el tratamiento. Aprendí. Y sabe, le voy a decir que hay muchos hijos de Dios, muchos, que no saben obedecer. Incluso pastores, incluso pastoras, tienen tremendo liderazgo y no saben obedecer. Tienen dones, carisma, todo lo que usted quiera. Lo vi en Santiago. Yo estuve en muchos eventos y lo vi. Pero no sabían obedecer. Porque ellos tenían su reino ahí nomás. Hablaban bonito de la Escritura, pero su reino. Pero no se sujetaban a sus autoridades que estaban en la corporación. ¿Se da cuenta? Queriendo hacer la obra de Dios con principios que no son los principios de Dios. Por eso la iglesia está como está, por hermano. Por eso la iglesia no tiene fuerza. Por eso la iglesia no tiene poder. ¿Ve? El Señor manda a sus ángeles y los ángeles vuelan. El Señor sabe quiénes son sus discípulos y cuando el Señor le habla a través del Espíritu Santo, ellos oyen la voz y obedecen. Si lo despierta en la noche y le dice, ponte a orar, ahí el discípulo se pone a orar. Quiero que ores toda la noche, el discípulo ora. ¿Sabe lo que pasa con la mayoría de nosotros? Sigue durmiendo. Porque no sabemos obedecer y después nos quejamos, Dios, ¿por qué no has hecho esto? Dios, si no me respondes. Y el Señor, si pudiera, de repente nos puede decir que tú eres el problemita, que no obedeces. Claman los justos y Jehová los oye, porque hay obediencia y hay intimidad y Dios responde pronto. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a practicar la obediencia. Cuando tengamos la decisión de obedecer o no obedecer, vamos a elegir la obediencia. 7 amenes. De nuevo, vamos a practicar la obediencia. Confiéselo. Porque si usted no lo confiesa, usted no va a hacer nada. Confiéselo, comprométase. Vamos a practicar la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando Dios nos ponga en situaciones de obedecer o no obedecer, vamos a escoger la obediencia. Hijo mío, está atento a las razones de mi boca, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Aprendemos a obedecer cuando dejamos de ser egoístas y de no tener nuestra mirada en nosotros. Aprendemos a obedecer cuando matamos al yo. Por eso que Jesús dice que habiendo sido perfeccionado, la palabra perfeccionado tiene que dar por completo, que no falta nada. La otra acepción es seguir hasta el final. Como dice Apocalipsis, el que persevera hasta el final, ese será salvo. No es solamente a medio camino, a los 3/4, no, hasta el final. La gente, mucha gente cristiana que yo he conocido, hasta el final. Estuvieron en la iglesia hasta el final. Y Dios se los llevó. Entonces no es cuando a mí me da la gana, o cuando tengo ganas o no tengo ganas.
hasta el final. Porque nos rendimos a Cristo, ¿o no? ¿Sabe que hay gente que no se ha convertido? Hay gente que no se ha convertido. ¿Por qué no se ha convertido? Porque quiere hacer su voluntad y no la del Señor. Y no se ha convertido, tiene que convertirse. Y si no hay conversión, se es un religioso. Entonces hay que convertirse. Hay que ser semejante a Cristo. Tiene que haber una maduración, porque si no, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a hacer propósitos frustrados. ¿Entiende por qué es importante obedecer? Déjelo sin comer. Le decía una mamá, déjelo sin comer. El niñito de 28 años no trabajaba, era un vago, se levantaba a las 2 de la tarde. Déjelo sin comer, yo le decía. Yo lo hubiera dejado sin comer y lo hubiera mandado a trabajar. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces la obediencia es a la palabra. A la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inequívoca. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Usted quiere ir en buena dirección, quiere avanzar, la palabra, la palabra, la palabra. Por eso que tiene que leer la palabra, por eso que tiene que venir a los estudios de la palabra. Donde más se crece es la escuela de la familia. Pero es que es mejor el cojín. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces, claro, me quedo en la justificación porque ahí está el relax. Me quedo acostado en la cruz de Cristo porque ahí, relajado, relajado. No paso a la otra etapa, que es la santificación. Hay que avanzar y no retroceder. Usted escoge. Usted escoge. Pero después no le venga con cuento al Señor, porque Dios sabe todo. Tiene que esforzarse. Mi hermano, Cristo le rescató, le lavó, le compró con su sangre, hizo misericordia, y usted tiene que esforzarse en caminar hacia la santificación y avanzar, no retroceder, porque hay mucha gente que retrocede y hay que volver a enseñarle las cosas básicas. Debiendo ser ya maestros, volvéis a tener necesidad de los rudimentos básicos de la fe. No es la idea. No es la idea. Porque usted pierde, su nivel espiritual decae y no es fácil recuperar el nivel espiritual después. Así que no se detenga. ¿Cuál fue el mensaje que le envié? Adelante, siempre adelante, en Navidad o en Año Nuevo. Siempre adelante, siempre adelante. Y es algo que yo he practicado o que hemos practicado aquí en la iglesia. Siempre adelante. Nunca hacia atrás. Así que dígale, sí, Señor, te voy a obedecer, aunque me cueste, aunque me salgan lágrimas, aunque el pecado me esté asediando, te voy a obedecer. Porque aquí todos nos vemos como santitos con aureola, pero afuera
en la universidad, en el trabajo, con los amigos. Ahí está el peligro. Aquí nos vemos todos lindos, con aureola, pero afuera vas a estar solo o sola. Y ahí tú tienes que demostrarle a Dios la obediencia. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Dios, aquí estamos en esta tarde delante de ti. Y tú nos hablas una vez más de la obediencia. Necesitamos aprender a obedecer, tal como le dijiste a David: haz lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y como le dijiste a Jeremías: si te convirtieres, si sacares lo vil, entre sacar lo vil de tu vida, yo voy a estar contigo, te restauraré. Y necesitamos, Señor, volver a meditar quién es el Señor, quién es la autoridad y qué somos nosotros. Pablo era un siervo, Jesús era un siervo de cuarta categoría, y eso es lo que somos nosotros. Tú tuviste misericordia de nosotros, no viste nada bueno en nosotros, solamente tú transformaste y cambiaste nuestro corazón. Y hoy día somos sostenidos por ti. No hay mérito humano en esto y necesitamos aprender la obediencia. Aunque no nos parezca justo, no nos parezca bueno, pero tu palabra es verdad y necesitamos aprender. Ayúdanos, porque tenemos un corazón terco, tenemos un corazón porfiado, tenemos un corazón que no se quiere sujetar a tu voluntad, Señor. Algunas veces tenemos un corazón duro, terco, obstinado. Y es la propia naturaleza del ser humano. Pero necesitamos, con tu ayuda, Señor, avanzar a la santificación, para que tú nos puedas tomar en cuenta, Señor, en tus propósitos. Y usted nos pueda ayudar para hacer su voluntad, porque el fin de todo es hacer tu voluntad, es agradarte a ti. Porque estamos para agradarte a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El Señor me daba estos días una palabra más fuerte, que se la comenté en la mañana. Y la voy a predicar cuando vuelva de las vacaciones o del descanso, entre comillas, porque tenemos una labor. Y tiene que ver si usted realmente está parado en la fe o usted no entiende nada de Dios. Va a ser una palabra fuerte, se lo anticipo, porque Dios ya me la entregó. ¿Ya? Si Dios ha de hacer algo con nosotros, vamos a tener que ponernos en línea. Si no nos ponemos en línea, Dios no va a hacer nada. Y lo primero que hay que hacer es convertirse a Cristo. Convertirse a Cristo. No el Padre de los beneficios, que Dios me escucha, que Dios me ama, que Dios me quiere, que no. Nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Si usted no quiere, es su elección. Pero los que vamos a perder, vamos a ser nosotros. Es su elección. Pero acuérdese que Dios igual va a llevar adelante todos los proyectos que tiene que llevar, los va a llevar. Y si usted no quiere, Dios va a traer a otros.
Porque aquí no hay nadie irreemplazable. Partiendo de la persona que les habla, no hay nadie irreemplazable. Todos somos reemplazables. Que no pase eso. Que estemos dentro del propósito de Dios. Amén. Ahí están las bendiciones del Señor. Reciba la bendición.